Señoras, señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para que el que ya se adelantó, ya almorzó y dijo, bueno, yo almuerzo al mediodía. Hoy te traemos... No te traigo almuerzo, te traigo el poste, te traigo el contenido para que vos puedas ahora mismo estar disfrutando de toda la información que tenemos aquí en Pasión Estudio. Hoy hay que hablar bastante, porque el fin de semana dejó muchos resultados que a alguno no le gusta, a otro le dolió y a otro está feliz por el resultado también. Así que vamos con eso. El día de hoy dice, epa, y esa facha, dice, saludamos al chat. ¿Cómo están? Hoy tienen que mandar sus audios dirigidos a Coque, les aviso. ¿Cómo está Franco da Rosa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vos estabas justo pidiendo pizza. ¿Vas a pedir pizza? 4 quesos. ¿Pizza 4 quesos? 4, sí. Ah, ¿ese es tu número desde hoy? No, yo estoy feliz, estoy tranquilo, yo pienso solo en mi club. La gente puede hablar que el antiolimpismo, yo no soy antiolimpista, yo soy de segundo club, históricamente guaraní. Espera. Primer club, Cerro Porteño. Segundo club, Flamengo. Mineiro y Guaraní. No, ¿y no podés agregar otro? ¿Cuál? ¿Te puedo tirar? Decime. Bulo. Coque, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, porque está oscuro. ¿Por qué le pusieron oscuro? Esto es una falta de respeto de parte de la producción. Lo ponchan a Coque, ya está oscuro. Qué falta de respeto. No puede. No, ¿por qué tiembla? No, pará un poco. Son unos maleducados, dice. Marcos SP Puerco está de luto. Dice, Coque, ¿cómo estás? Lo de la cámara oscura. La cámara oscura no fue idea nuestra, te aviso. Se puede arreglarse, venga, vamos para ir prender su cámara. Sí, papá, no va a prender. Bueno, saludale a Robert y después voy a hablar cuando se arregle la cámara. Espera un rato, vamos a ver. Apagar allá. Ahí está. Le apagaron a Coque. No, una falta de respeto. Pero hablando de respeto, hay que hablar de este señor que hoy nos acompaña, como todos los días a esta hora, señor Robert Singer. El placer, el honor de volver a saludarlo. Ahora sí, arrancando la semana larga. ¿Te acuerdas que la semana pasada fue una semana corta? Ahora arrancando la semana, sí, que tiene siempre 7 días, ni la corta ni la, exacto, ni la larga. Ya vamos a hablar de lo que fue este fin de semana. Bien por Guaraní, era lo mejor que le podía pasar al campeonato. Total. Yo creo que una de las pocas veces en la historia en que supongo, no sé si todo, pero mucha gente de Cerro quería que gane Olimpia, porque era lo que le favorecía a Cerro, y se da esta actuación de Olimpia de la que ya vamos a hablar, así como de otras actuaciones también. Pero Benja, estamos listos con eso que te pedí, por favor, un ratito. Epa. Quiero que... ¿A la pucha? Escucha. Que el dolor no me sienta diferente. Que la resaca muerte no me encuentre. ¿Qué te mata? Gracias. No, esto tiene que ver porque yo quiero agradecerle a mi país, a mi ciudadanía, a la gente que hizo ciudadanía el otro día en la inauguración de los Juegos. Hermoso. Vivimos una fiesta fabulosa, vivimos una fiesta de la que todos estamos orgullosos, hasta que apareció un señor llamado César Ramírez a empañar la fiesta. Esto no era una seccional, no era un acto político partidario, esto era algo nacional, algo en lo que todos, los liberales, los colorados, los de izquierda, los de derecha, los que no tenemos partido, disfrutamos. Era el paraguayismo, era el nacionalismo bien entendido. Hasta que aparece este señor, y tres hurra a Bachi Núñez, y tres hurra a Zacarías Irún. Amable a Zacarías Irún,
supongamos que Itaipú dio plata. ¿Sabe de quién es Itaipú, César? Tuyo o tuya, si hablamos de la represa, y mía, y de todos. Itaipú es de los paraguayos, no es de Justo Zacarías Irún. O sea, si él dio plata, así como para los pupitres chinos, dio porque era un evento que se merecía el aporte, pero no para agradecerle. ¿Y por qué agradecerle a Bachi? ¿Y por qué hacer todo eso? ¿Por qué hacer política partidaria de algo tan lindo? Y después, el papelón del vicepresidente Peña. El papelón del vicepresidente Peña. O sea, 2 líneas no pudo decir. Yo creo que él se asustó cuando vio cómo reaccionó la gente. Y esa reacción, señor vicepresidente, es la reacción de todo el país. No se le quiere, no se le quiere. No se le quiere porque cada vez está peor la situación. Entonces, voy nomás yo a esto, porque ustedes meten la política al deporte. Ustedes hacen que algo tan lindo después tenga ese final, tenga ese abucheo, lo que era aplauso, lo que era orgullo, terminó en abucheo y terminó en puteadas. O sea, aprendan, manténganse en su lugar y dejen al deporte y dejen a la selección y dejen a todo ahí donde tiene que estar. Ustedes no se metan, así como una vez dije, déjenlo a profe Alfaro de lado. Eso nomás quería decir y felicitar a la ciudadanía que realmente se hizo sentir como merecía. Gracias, Benja. Excelente, claro, fue público conocimiento todo lo que aconteció en este mega evento, tremendo justamente a su medio. Felicitarle también a toda la gente, a la organización, al comité, al COP. Tremendo todo, la inauguración fue hermosa. Yo le tengo, compañeros, una admiración enorme a la gente que cranea algo así. Claro. Porque eso tiene que ser, pero milimétrico. Eso tiene que ser segundo a segundo. Cada cosa en su lugar, esto entra acá. Hoy se hace, eso también hay que decirlo, hoy se disfruta más de una inauguración, de un evento como este, porque en la clausura también se da lo mismo, a través de la televisión, ¿verdad? Porque los efectos y todo están hechos para la televisión, pero igual para la gente que estuvo ahí debió haber sido una fiesta fantástica, y la gente que tiene la capacidad de crear todo esto, para ellos vaya mi felicitación, porque fue perfecta, fue una fiesta hermosa realmente. Vice, ¿vieron la info que se está filtrando? Limpia lo de Derly, los días y el estadio al carajo, dice Diego. Estoy buscando esa No, info. yo no quiero- A mí tampoco me salió la info. Estoy buscando. Pero obviamente hay que arrancar hablando de Olimpia. Vamos Sí, a arrancar por- hablando de Olimpia. Porque, a ver, ahí ya llega Mota también para vernos la camarita. Pero ya está Coque, ¿verdad? Ya está Coque. Y digo esto porque No, yo quiero, o sea, que Yo entiendo cuando la- se ponga en la cámara voy a dar Vení conmigo punto acá, de mientras. vista. No, yo quiero dar después mi punto de vista. Ok, Así que, perfecto. pero hablen nomás ustedes, métale. Perfecto. y yo quería hacer al revés, porque yo entiendo la temática de esto y que uno es Cerro y uno es Olimpia, y quiero saber cómo vive alguien justamente desde los colores, cómo vive este momento Coque, porque 11 goles le hicieron a Olimpia en 3 partidos. Le hizo, 11. no de seguido, pero le hizo 4 trinidenses. Sí. Cerro le hizo 3. Entonces, son 11 goles en 3 partidos. Entonces, de verdad yo te pregunto, ¿cómo se siente, cómo se vive? Y te pregunto mezclando la razón y el corazón. Yo te respondo mientras, porque Coque está sin cámara, de cómo se ve desde la otra vereda. Nosotros No, vos estamos- quería que gane Guaraní. Yo quería que gane... Es que gane Olimpia, quiero decir, perdón. No, yo quería que nos dé una mano Olimpia. Olimpia. Y bueno, y lo mismo es. Yo quería que Y nos lo dé una mismo es, mano, vos querías- pero me sorprendió. Porque los cerritos, por eso yo decía al comenzar,
el cerrista a lo mejor no iba a gritar un gol de Olimpia. Pero que nos dé una ¿verdad? mano. Pero Claro. matemáticamente estaba claro Estaba un cuál punto era, nomás. cuál era el resultado que le convenía a Cerro. Estamos un punto guaraní. A mí me hubiera Y dado que el encima- glorioso, grande, Encima gigante después de haber, Olimpia. después de haber empatado en el día anterior. Yo esperé un Entonces, poquito más de Olimpia. Yo, por primera vez después de mucho, veo un partido de Olimpia. Yo no suelo ver partidos de Olimpia. Y espero un poco más de Olimpia. La verdad que me... Gracias, Matías Ramírez, por la sub, hermano. Gracias por estar siempre suscribiéndose los muchachos. Gracias, gracias. Adelante, Franco. Me A ver. sorprendió lo de Olimpia. Yo pensé que iba a ser algo más, era. Yo pensé que Ramón Díaz iba a traer todo lo que es la mística, el manejo de vestuario, que él es un gran seleccionador, que si Ramón Díaz te elige es por algo. Pero no vi Yo nada. quiero hablar al respecto, y ya Coque va a tener No también vi su punto de nada. vista justamente al respecto. Yo creo que también va a estar, no sé si de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. En Olimpia se han traído jugadores de jerarquía, se han traído sangre joven, se ha traído prácticamente un plantel, un equipo completo para salir a la cancha, pero no está funcionando, no está dando eso que el olimpita espera, que el público decano quiere. Perdió el clásico. Esa es una herida muy grande, aunque me van a decir, no, pero le dimos la alegría de vuelta a Cerro Porteño después de La años. manera en la que te ganaron el clásico ya Exacto, es salud, pero para empezar. perder 4-0 ante Guaraní, que está bien haciendo bien las cosas, que casi fueron 5 goles, a mí me llama la atención. Es más, yo quiero decirle y pedirle por favor a Emiliano Díaz, ahora mismo no suba más historias. No subas Te Amo Corinthians. No subas absolutamente nada que ver que tenga que ver con... Fuera del club. Fuera del club Olimpia. Hermano, Olimpia te está pagando el salario. Te trajo acá para que le saques del hoyo donde se encuentra Olimpia. Y lo que haces es subir una foto como esa. Yo sé que Ramón es el técnico principal, pero acá, en Paraguay, se nos vende que es la dupla técnica. Entonces, le pido al señor Ramón Díaz que le eduque un poco a su hijo y que no suba más esa clase de fotos, porque al olimpista le molesta. ¿Y qué pasa? Que salen esta clase de partidos bochornosos. Porque tuvo en la mano el técnico, ¿eh? Fernando Cardoso no puede jugar de lateral. Fernando Cardoso no puede ser lateral. Perdón, te retruco. Fernando Cardoso no puede jugarlo, no lo de lateral. No, pero sí. No puede sé. jugar, no puede jugar. Fernando Yo Cardoso no puede entiendo. jugar. Yo no entiendo. ¿Cuál es el capricho con Fer Cardoso? ¿Cuál es Ahí- el capricho? No se entiende. Y Olimpia no puede perder partidos como estos. Son partidos directos. Y lo que más, para mí, lo que más me preocupa no es el torneo clausura. No. Es la copa. Porque el acumulativo está más feo todavía. ¿Cómo están acumulativos los olimpistas? Olimpia. Creo que más de 10 puntos de Guaraní. Sí. 8 puntos. Sí, o 8. Casi 8 puntos. 10 Bueno, puntos Guaraní. Y de Cerro está más lejos todavía. Ahí, de todo esto, que yo coincido en lo que está diciendo, hay una palabra nomás, jugadores de jerarquía. Acá casi nunca vienen jugadores de jerarquía. Ya vienen acabados los ex jerarquía. Acá casi nunca vienen de jerarquía. El que sí vino muy bien y Olimpia tuvo una gran pérdida con él fue Sebas Sebastián. Ferreira. Sebastián. La otra pérdida que yo entiendo solamente porque el propio jugador ya quería irse, hacía fuerza, y cuando un jugador empieza a hacer fuerza para irse, ya no podés contar con él, Sí. lo de Zavala. Y Olimpia perdió ahí 2 jugadores fundamentales. Conste que yo creo que Alexis ayer fue con El Quintana, mejor. para El mí, mejor. de lo que quiso se jugar, salva. el que quiso ¿Ok? jugar. Entonces, por eso insisto, y el otro día hablaba con Coque también, no es solamente se va a un lateral y entra otro lateral. Como jugador, Alexis es, Muy para bueno. mí, de selección. En algún momento. Si no hoy, en algún momento. Es un muy buen jugador. Entonces, pero digo, lo que significaba Zavala desde un punto de vista anímico, justamente para momentos Claro, como este. claro. Justamente para momentos como este, en donde vos veías, y lo veía al pobre Alexis justamente, y a Quintana, tratando de hacer algo. Ayer jugó sin Richard, y este muchacho uruguayo tampoco es un jugador que marca presencia en la media cancha, ni a la hora de defender, ni a la hora de generar fútbol. Vos sabés que me meto ahí, Robert.
Y Olimpia lo trae a Rodrigo Pérez. Bueno, está súper bien. Pero hoy por hoy no hay todavía un jugador que le pueda sacar el puesto a Richard. Richard Ortiz, tenga lo que tenga. Tenga lo que tenga. Hoy por hoy es mucho mejor que Rodrigo Pérez en ese puesto. Porque Pérez, no sé qué es. Ahí es lo que yo quiero empezar, Robert. No, y ¿Qué es por lo eso que te es? digo, Él es volante central, es volante mixto, es lateral. Él no recupera ¿Qué mucho. es? Él no recupera mucho y a la hora de generar fútbol tampoco se hace sentir. Entonces, yo no sé qué pasa. Por lo visto bajó mucho y yo sí lo vi bajando de nivel a Ale Franco, porque Ale Franco cuando surge, Ale Franco se convierte ahí en un jugador de medio campo, pero un señor jugador con una gran prestancia, siendo joven y ¿Cómo todo. le pegaba al arco? Pero bajó. Sí. Yo creo que desde que tuvo esa lesión en el pie, él no volvió con la misma confianza. Y este muchacho uruguayo tampoco, o sea, entre Richard y él no vi mucha diferencia. Entonces, yo creo que también, esa es la sensación que me da, le afectaron anímicamente a Abogado. Mucho. Le sacaron la confianza a Mucho, Abogado. mucho. Giovanni había entrado muy bien en Olimpia y me da la sensación que ahora como que perdió esa confianza. Ayer también se vio como eso de, no quiero decir equipo chico porque Guaraní no es un equipo chico, pero Delis Rodríguez en Cerro no hizo una sola gambeta. Cierto. Y fue un jugador con mucha oportunidad en Cerro. Y tanto es así que Hay Cerro... jugadores de equipos Y yo creo que sin sí. tanta presión. No vamos a decir Yo chicos. creo- no, por eso. Vamos a decir equipos sin tanta presión. Sí, Hay sí, jugadores yo- así. Delis yo- Rodríguez es uno de ellos. Yo creo que sí. Hugo Fernández. Ahora sí ya tengo Ahora sí. cámara para hablar. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Ya tengo. Te quiero Jorge escuchar. Vita, y todo voy el a- público olimpista te quiere escuchar. ¿Cómo te va primero que todo? ¿Cómo Bueno, estás? Primero ¿Bien? que nada, estoy cansado. Epa. Eso es lo que voy a decir. Estoy cansado, podrido, asqueado. Estoy podrido. Estoy cansado de que llegue los fines de semana y no saber si vamos a jugar bien, si vamos a salir bien. Primero que nada, voy a ir directo a fondo con el tema del análisis. Y lo voy a decir ya. Si tu cabeza no está en Olimpia, tenés las puertas abiertas. Si tu cabeza no es Olimpia, andate. Eso es lo que voy a decir, primero que nada. Segundo, Fer Cardoso no puede jugar de lateral derecho. Si tanto querés hacerlo jugar a Fer Cardoso, ponelo de extremo. Redes no está rindiendo bien. Leguizamón tuvo su peor partido de ayer, ponelo a Junior Gamarra. Bogado no están dando, ponelo a Abreu. Y te digo algo, estos partidos son para Richard Ortiz. Richard Ortiz tiene que arrancar de titular. Y la gente va a decir, todo lo que quieran. Richard Ortiz no puede ser suplente. Richard Ortiz es un tipo que a los 20 minutos ayer te estaba tratando de ordenar el equipo. Segundo, es una vergüenza. Es una vergüenza cómo Olimpia plantea y cómo se hace lectura de estos partidos. 7 partidos ya, ¿eh? 7 fechas, 8 puntos. 8 puntos. Es una vergüenza. ¿Y sabes qué es más una vergüenza? Que estemos tan lejos del acumulativo detrás de Trinidense. 7 puntos detrás de Trinidense. 7 puntos detrás de Trinidense. El que le pese y el que no quiera jugar en Olimpia, que se vaya. El que esté su mente en otro lado, que no sea Olimpia. Chau. La camiseta de Olimpia es demasiado grande para estar perdiendo partidos así, ¿eh? Es enorme esta camiseta y esta camiseta se respeta y este año es para el olvido de Olimpia. Es para el olvido. Y es una vergüenza que se esté dando así los resultados. Esa es la realidad de hoy en día. Y eso es lo que tengo para decir. No, y es que ocurre lo siguiente. Yo no sé qué le ha pasado a Leguizamón, porque vino él como un jugador excelente, un jugador que ha mostrado características diferentes, que puede cambiar el partido. Pero ayer creo que se olvidó que jugaba bien por derecha, creo que se olvidó que jugaba bien por izquierda, no tomaba una pelota. No entiendo qué pasa con Olimpia. Él tiene una cuestión, para mí, anímica que no alcanzo a descifrar. Pero yo lo veo a él y él de repente parece que no está en el partido. Él, por ejemplo, hace infracciones absolutamente innecesarias y
además, él tiene cierta habilidad, pero él se enreda en sí mismo. Sí. Vos le ves a Leguizamón que en la misma jugada ataca para acá, después viene para acá, Sí. va al norte y al este, al oeste, al norte y al sur en la misma jugada. Y no es un jugador con el que podés contar. Es un jugador que te puede hacer alguna cuestión en algún momento, pero comete muchas infracciones innecesarias. No sé, anímicamente a mí me llama la atención lo de Leguizamón. Yo creo que a Fernando Cardoso me ratifico en lo que dije. Me ratifico en lo que les había dicho. Fernando Cardoso no tiene condiciones técnicas. Fernando Cardoso es un tipo de voluntad, pulmón, piernas, corazón, pero no tiene condiciones. No tiene para hacerte, obviamente te va a hacer un pase, te va a hacer algo así, por ahí te puede, algo. En definitiva es jugador de primera, pero Fer Cardoso no puede jugar. Lo dije antes, se enojaron, falta de respeto. No. Entonces, le están buscando un lugar, porque él no es tampoco Coque. Para mí, él no es extremo de equipo grande, porque él no desborda. Él no tiene, no te da eso que por lo menos esperanza, sin que sea este su mejor momento, Fíjate- te da Rodney. Fíjate ayer cómo se paró Olimpia, Robert. ¿Y qué pasaba? Que Fer Cardoso iba directamente al ataque y después ya no te bajaba. Sí. Pero ese es un error técnico que existe en alguien que no es un lateral de oficio. Es más, te agrego, Coque, te agrego. Fer Cardoso tiene una particularidad. Él ataca, va al frente y no encara. Se da la vuelta y toca atrás. Él se va al frente, se da la vuelta, toca atrás. No tiene profundidad. Y un lateral, para ser un lateral, tiene que irte hasta el fondo, hasta línea de fondo, mandar los centros, buscar, alimentar a tu 9. Y ayer Olimpia, ayer, justamente. Sí, ayer. Impresionante, no llegaba ni una pelota, no podía llegar al arco. Y ¿Cómo- justo, y muy ¿Cómo se loco. están cruzando Rodney y Leguizamón? Sí, acá están haciendo Sí. una. Che, pero qué loco. Como siempre contra Olimpia y Cerro, los equipos, no voy a decir chicos, porque Guaraní es grande, pero Pérez, el arquero de Guaraní, dejate Excelente. de joder. No, el Arquerazo. mejor partido de Pérez. El arquero de Guaraní El mejor partido de Pérez. dijo, más, ¿Sí? Es más, hay algo que te quiero agregar. Ves que estamos hablando de Fer Cardoso. Sí. ¿Se acuerdan cuando en un momento Cerro medio que le trae a Churín porque Olimpia se le acercó? Claro, le esa buscó? presión, digámosle. Esa presión del chiste, que tal cosa, que no se puede ir. Era nuestro capitán. Le hicieron calcada al Club Olimpia. La jugada. Le calcaron la misma jugada que hizo Club Olimpia a... Sí, porque casi lo presentaron Ah, a... claro. Y se vio en la obligación Olimpia de fichar a Fer Cardoso Pero mediante ¿por eso. qué? Pero eso yo no entiendo por qué. Y O no sea, a mí sé, me parece una cosa ya le de infantil. Las dos cosas. Y ya le hicieron a El Cerro. caso Churín y el caso Cardoso. Y le hicieron... El tema y con le hicieron- Cardoso, Sí, ¿cuál es el tema? hay un tema particular. Ok, ¿cuál es? Porque Ñul le debía plata a Olimpia. Ah. Entonces por eso es que se hace un tema ahí con Fer Cardoso. Y también es el tema con el tiempo que le da Ñul. Sí. Es 1 año y medio de préstamo. Ah, es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo, claro, porque es todo este año y todo el próximo año también. Escuché lo que dice, o sea, lo que escribe, mejor dicho, Isfran. A ver, ¿qué dice? Olimpia solo ha ganado 3 partidos de visitante en lo que va de año. Solo venció en fecha 4 de la apertura, Luqueño, fecha 14 de la apertura, Tembetarí, fecha 17 de la apertura, Cerro Porteño, sumado Copa y Liga, lleva 18 partidos, 7 derrotas, 8 empates y 3 victorias. No una vergüenza. Así duele cuando ya te dicen... Tremendo. así. Y Fran una vergüenza. son muy buenos. Y Fran son muy Fran, buenos. Vení por Amigo, mañana. Vení nomás mañana, Fran. Hay cuestiones que uno no llega a entender. Y con eso que vos dijiste, a lo mejor en la teoría sí, Marco, pero yo cada vez veo más influyente en esa dupla de Emiliano. Che.
Yo estoy ¿verdad? seguro. Yo más, creo yo que creo firma que- el contrato Ramón. Exacto. 100%, Presta nombre. 100%, Te- te Rodo. Yo puedo creo decir que eso. firma el contrato Ramón Sí. y cada vez lo veo más. Es más, hasta en la conferencia de prensa, hablaba, contesto yo, hablaba ahora, dice tal cosa. Yo lo veo, y mira que el tipo de una personalidad enorme, Ramón, no te digo que cohibido, pero como que Hay un cierto el que toma protagonismo. la rienda, Exacto. el que toma la rienda de la situación es Emiliano. Y lo veo también mucho más tiempo parado a Emiliano cerca de la raya. Sí. Como que Ramón está en la butaca y Emiliano ya está empezando a dar las directrices. Y contesta Ramón cosas así como, no sé, más o menos parecido a la conferencia de prensa de Miguel Ángel Russo. ¿Verdad? Él no puede decir, esta fue la semana en que mejor entrenamos, No. por ejemplo. Ojalá nos vean cómo Por entrenan. ejemplo. ¿A quién le calienta cómo ¿Entendés? entrenan? Además- ¿A quién le calienta? Y además ellos mismos, ellos mismos no dejan que se vea el entrenamiento. Eso por un lado. En segundo lugar, sostengo esto. Vos cuando te vas al teatro, no te gusta la obra y el director o algún actor no te puede decir, che, pero ¿sabes cómo ensayamos? Vos te vas a pagar para ver la obra. Claro. Ahí tiene que estar lo que ensayaste. Exacto. Factos. Ahí tiene que estar lo que Exacto. ensayaste. No importa ya que el director diga, no, pero esta semana nos matamos, ensayamos de mañana, de tarde, de noche. No sé, no salió. Por A o B motivo, en la obra, el día de la obra no se vio eso. Se vieron malas actuaciones, el sonido estaba mal, heredea. Entonces, yo, y conste que soy de la época en que se podían ver los entrenamientos, ¿eh? Pero eso no te cambia nada, porque el mismo hincha, el mismo aficionado, si es que yo vengo y le digo, miren que yo vi el entrenamiento de Cerro, yo vi el entrenamiento de Olimpia, Cerro entrenó esto, Olimpia entrenó, y el propio aficionado te va a decir, no se vio en el partido, no se vio en el partido, así como solo decir, ¿qué vio quiere decir esto en un corner? Claro. Alguien vio que por hacer esto en un corner. Y si no entra Hay el una gol, jugada ¿verdad? preparada. Ahora por ahí, un día va a entrar y va a decir, porque levanté ya sabían que... No, es cierto que hay jugadas que se ven, que hay laboratorio, como se suele decir, que hay ingenio, que hay una jugada preparada. Pero si Se no ve, funcionan, si no se ve se después. ve. Pero esto de acá, y me rasco. Salvo la del Nambiro, esa Fue buenísima. Esa es Espectacular. extraordinaria, esa queda para la historia y tiene razón de ser, porque se nota lo que dicen, se escucha, se ven los gestos, eso fue fantástico. Pero después el resto... La Nambi señal, dice Juan. Cierto, la ¿Qué análisis. tal, Sí. ¿Qué tal estás, Coque? Y ponen 3, 4... Bien. Fe, No, estoy- no, ¿sabes no, que no, estoy no, muy no, no. bien? ¿Sabes por qué? Porque te baneé ahora mismo. No le vaya a echar. Coque, Contento pará. que estoy. Coque. Qué feliz me siento, ¿eh? Coque, pará, Baneado. viejo. Ah, A ver, quiero- costumbres de fin de año, pan dulce, sidra y Olimpia, ja, 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 ja. Bueno, a mí No, mi no, costumbre no, es no. banearte, Adrián, así Che, que te vas a Che, banear. pará un Ahora sí, poco. El ahora bombo sí paraguayo, quiero- amigo. Quiero decir algo que es mi pensamiento. Ojo, ojo. ¿Cómo se Monólogo rista? de Franco No, no es monólogo. Hay que decir Dicha más más, lo dicha que- más, dicha más. quiero sacar más cosas que tengo en mi cabeza. Bien. Esto lo digo yo, pues yo siento Ahí te así. voy a sacar el Kevin. No, me voy a quitar. Me va a ser más O sea, serio. tengo No, una cabeza. mira, no puedo quitarme el que estoy muy despeinado. Dale. Ok, Bueno, Kevin. le voy a decir bien lo que yo siento. Yo siento que Olimpia le están utilizando para hacer el trampolín de Emiliano Díaz. Es lo que yo siento. Es lo que a mí me parece. Y como cerrista me encanta que sea Emiliano eterno. Que se quede en Olimpia todo el tiempo que quiera. Pero personalmente a mí me parece, yo siento que muchos hinchas de Olimpias también, que están utilizando el club para llevar al estrellato a un técnico que está dando sus primeros pasos. Tienen una cláusula para salir del Olimpia si le llama al Corinthians. Sube historias del Corinthians. Tiene 4 patas, saca leche y va a ser vaca, hermano. Claro que es así. Por O eso sea, digo, el que no quiera estar en Olimpia y que no sienta Olimpia, que se vaya. Le están utilizando al Olimpia. Le están utilizando al Olimpia para tratar de Emiliano trampolín. hace pasantía en Olimpia.
Coque, No, te porque haces- cobra. Pasantía es si no cobrase. Con la plata que cobra, evidentemente no es pasantía. Coque, te haces el No. momo baneando gente y Guaraní te baneó del Es lo que campeonato. yo siento, Ok, pibe. FedEx. Y yo te baneo ahora mismo de Pasión Estudio. Otra vez te ganaste otro ban. le No, vaya a no, machar a para la allá. gente, no le vaya a Dice, machar. Emiliano está haciendo su pasantía en Olimpia y usó el nombre de Ramón para entrar en Olimpia. No, En no. mi opinión, gente. No quiero que nadie se enoje. Si alguien se tomó ofendido, pido disculpas. pero es lo Costumbre que de yo siento. domingo. Dice Tallarini Olimpia. Oye, no, no, Mira, no. mira, no, mira no. quién pero- está en el chat. Mago Cerrista. ¡Mago Qué grande. Cerrista! Mirá ¿Qué vos. haces, amigo? ¿Cómo estás? Coque, sentate bien. Y sabes que Mago, No, 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 yo no. pará. te voy a banear. Voy a tirar un dato que da Insfran. Dice Víctor Bernay ante Olimpia. Ojo con esto. Lo tira Insfran. Víctor Bernay ante Olimpia como entrenador. 8 enfrentamientos. 3 victorias. Nacional, Guaraní. 3 empates dirigiendo a Cerro Porteño y a Nacional. 2 derrotas dirigiendo a Cerro y Nacional. Es el nuevo Cabo Sarabia. Que siempre juega. Es como en ese momento Botellón ante Olimpia, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Botellón ante Olimpia O sea, dirigiendo a General Caballero. Ameliano le ganó muchas veces sin Humberto Botellón. también. Sí, también. O sea, Sí, sí, como sí, que sí. ya quedó ahí. Sí, sí. Robert, tengo una pregunta para hacerte que a mí me... Capaz yo no soy del fútbol moderno, capaz yo no soy un genio, no soy un Vamos a escuchar, hombre, después de lo que diga Franco. Capaz el fútbol tiene que modernizarse, yo nomás no me doy cuenta. Pero, ¿qué opinas de los managers deportivos? No, ¿Qué? ese es un tema que además no está claro. Por eso yo suelo decir, no me digas tu cargo, decime tu función. O sea, no me digas, yo soy esto. Decime, bueno, ¿qué haces? ¿Cuál es tu responsabilidad? Porque te llaman gerente deportivo, Manager deportivo, deportivo, director deportivo, Heredia, Comisión de fútbol. le buscan el nexo entre el plantel pero ¿cuál es tu función? Y yo creo que aquí en Paraguay no se da porque vos no sabés cuál es la responsabilidad de los directores, de los managers. Entonces, Olimpia, por ejemplo, de repente, ahora lo contrató a Carlos Humberto Paredes. Sí. ¿Qué hace Carlos Humberto? O sea, no yo sé. quiero saber, y esto no lo digo, sino ¿cuál es la función de Carlos Humberto Paredes? ¿Cuál es la función de Raúl Vicente? Entonces, se van juntando porque como Olimpia, los exjugadores de Olimpia, los que ganaron las Libertadores y todo eso, hicieron como un movimiento de, che, y nadie nos da pelota y entonces parece que, bueno, lo llevaron a Carlos Humberto. Pero ¿qué hace Carlos Humberto? ¿Cuál es su función? ¿Qué hacía Nani? No Cerro sé. lo trajo una vez a este señor Enríquez diciendo que iban a europeizar, esto fue el término, europeizar Cerro. el manejo. Juguero también fue. Y no pasó Manolo nada. también No, ¿Cuál fue. por es- eso. cuál es la función Manolo de Coque? Manolo. Manolo fue director deportivo o una cosa así de Cerro. Estaba No, calentando Manolo nomás el vino banco. como técnico. No, vino antes a Cerro. Pero vino para una un carguito. una charla, o para conocer. Se quedó en el club, él estuvo en el Y club sí, pero 6 meses como trabajando. Una pasantía que no se entendió muy bien. Y le estaban guardando el puesto a mí. Y no sé. Para mí, ¿qué pero no, es más, ¿qué hace Julio Santos en Cerro? O sea, ¿cuáles Yo no son sé. las funciones? Porque, y eso en Europa también, Franco, si vos te fijas, hay diferentes estilos de manager. Por ejemplo, un estilo de manager, yo soy presidente del club o el consorcio, la empresa que maneja, y te doy a vos un dinero. Y te digo, con esto te manejas. Este es el dinero que tenemos, con esto tenés que armar, y no te da monedita. Pero te dicen, con esto contrata un técnico, con esto arma tu plantel. Necesitamos tal cosa, Y- tal otra. pero te delegan eso. Hay otros clubes que manejan de otra manera, en fin. Por eso digo, no es solamente decir qué se piensa de algo, sino cómo funcionó. En la Argentina, por ejemplo, yo creo que Milito en Racing trabajó bien, Muy bien. ¿verdad? Mirá el fruto de su trabajo. Y ahora terminó ganándole la elección al que le había contratado a él. Imagínate.
no sé qué otro ejemplo puede haber. Entonces, no es solamente la función o decir, bueno, hoy es el director deportivo. Me parece que, por ejemplo, Aitor. Carlos Bonet está trabajando bien en Nacional, da esa sensación. Aitor, vos no sabés qué es. Para mí es una persona que trabaja bien. Para mí es una persona que trabaja bien y que aguantó muchos cachetazos ya. Porque como me da la sensación de que él es, o sea, él es extranjero, pero digo, me da la sensación de que él no tiene mucho respaldo más que su propio trabajo. Claro. Yo creo que él está trabajando. Mira que le tiraron con No, todo. le ¿va? pegaron, le siguen pegando. Le serrucharon y los exjugadores y que el español no ganó nada y nosotros somos campeones. Y él se mantiene ahí. Creo que por buen trabajo, pero no sé exactamente cuál es su función. Olimpia había traído hace poco un señor, un español, que no recuerdo quién era. Y no sé Iván tampoco, Vázquez. no sé, ¿y en qué está él? Iván Vázquez es director deportivo de inferiores. Sí, Él trabajó en Independiente del Valle. Él le descubrió a Pacho, a Kendry Páez, a Moisés Caicedo. O sea, todo lo que son la base Pero de él los... te digo, él maneja la parte administrativa, digamos, de las formativas, o es alguien que entra a la cancha. No, él es alguien que está dentro de la cancha. O sea, él maneja todo lo que es formativa, todo lo que es desde la sub-13 hasta la sub-17 y sub-20. Por ejemplo, ahora hace poco salieron campeones los chicos de la sub-20 y clasificaron A la Copa. a la Copa Libertadores sub-20 y el técnico es Julián Benítez, por ejemplo. A nivel... Julián Benítez. Julián Benítez, qué el técnico. jugadorazo. Salió campeón hace poco. No puedo creer. Prepárame los audios, por favor, te pido, venga. Quiero escuchar a los muchachos ahora mismo ya. Poneme. que no todo está perdido, falta perder con libertad. Quiero escuchar a la gente. Ese Coque 18 nomás. Dice, después, recomendación para la próxima fecha, Coque compra un pote de vaselina. No. Vamos con los audios. 0986 15 21 80. Quiero escucharle a los muchachos ahora mismo. Audios. Vamos a nos juntar en la plaza. Vamos a nos juntar en la plaza y vamos a irnos todos a cagarnos a piña. No, ¿te parece? no, ¿Saben qué? Todo no. contra mí. Vamos ahora. No, ahorita nos vamos a una no. plaza. Tenés mucho Nos hater. cagamos a piña. no. Estoy para agarrar y... Soltame los audios. Dale. Escuchemos. ¿Qué tal, muchachos de Pasión? ¿Cómo andan? ¿Cómo te van a va? empezar? Que se va a Bien. enojar conmigo por lo que voy a decir, pero esta vez no estoy de acuerdo con él. Enojarse con el cuerpo técnico por un posteo me parece demasiado dramático, Pero tú así ca- demasiado no. pasión. Esperá. No. Hay que criticar, claro que sí, pero hay que direccionar bien la crítica. Estos jugadores jugaron juveniles, jugó Richard, jugó Derlis, salieron los dos. Se echó a casi 10 del semestre pasado del plantel. Se contrató 15 y seguimos perdiendo. Estos jugadores parece que no se dan cuenta de la oportunidad que están perdiendo. No sé, algo tienen que hacer para mejorar. Tienen que evolucionar si quieren, pero hay que hacer algo con los jugadores que no están a la altura del club. Ayer lo de Versa y Alcaraz fue lamentable. Y lo de Coto, que me da pena, será, porque el tipo hace muchas cosas por el club y estos jugadores no le retribuyen, será. Y ya cambió muchísimo el plantel pasado y sigue perdiendo. Tenés razón. Más audio, Benja, por Y favor. otra cosa, algo que le va a gustar a Franco, lo de los fallos arbitrales con Cerro. Bueno, con Olimpia también pasa, ¿verdad? Pero 2 fechas seguidas tiene Cerro Olimpia fallos arbitrales que le favorecen. Y quilombo se arma, la prensa deportiva habla todo, desastre, ¿verdad? Ahora, Libertad tiene 32 fallos arbitrales en un campeonato, sale campeón y no, Libertad que bien juega, etcétera. Y después... ¿Se acabó? Buen día, Pasión. ¿Qué tal? Y después- Ya, bueno, espera, o sea, no, tenés razón. Tenés toda la razón. Igual, acá yo por lo menos no soy muy fanático del Club Libertad. Acá Coque tampoco. Marco sí. Estamos en un espacio donde yo soy anti-liberteño. Y Marco sí es liberteño. No. Más audio. Buen día, Pasión. ¿Qué tal? Buen día. Están ahí, muchachos en la mesa. ¿Y qué vamos a decir de mi querido Olimpia Marquito ahí en la mesa también? Ahí era Franco, que seguramente está emocionado ahí. No, Plata. yo quería que nos ayude. Claro. Qué pucha. Qué te embostra. Tranquilo. A nada nos jugamos, loco. ¿Cierto? Se prueba alternativa, no jugamos a nada. Se prueba puesto. Hermano, para eso con la práctica y querer probar en el partido, Fernando Cardoso no es lateral derecho. Hacerle jugar volante, carajo. Muchachos, Y este mediocampista uruguayo Pérez, ese no es ni un cuarto de lo que es Richard Ortiz.
Que vengan los Richard, Lovers. los que son Anti-Richard. y que vengan y digan. Bueno, yo quiero dar mi opinión, pues yo estuve en esta misma posición en la que están ustedes ahora mucho tiempo, porque Cerro no venía bien. Es un momento difícil para los olimpistas, yo entiendo. Y lo que más pesa, y me pasó a mí, porque estuvimos en esta situación varias veces, y hasta hace poco estábamos nomás así luego también, que vos ves y decís, él tiene que entrar, él es el diferente, porque este no rinde. Y entra el diferente, el que tendría que tener su oportunidad, y desaprovecha. Desaprovecha, y es algo que como hincha te vuelve loco. Porque vos decís, Richard no tiene que jugar los partidos. No juega Richard Ortiz y viene a suplir a Richard Ortiz y desaprovechan su oportunidad. Vos decís, tal persona no tiene que jugar y viene el suplente y no juega tampoco. Y es desesperante. Y te vas a seguir desesperando. Es porque más- nadie levanta cabeza en Olimpia. Vos decís, excelente Huguito Quintana, ya está ahí. Para mí se tiene que jugar de esta manera. 4-3-3, jugá con Richard los primeros 50, 55 minutos, después lo cambias. Así como se venía Y mete a haciendo. Rodrigo Pérez. Así como se venía haciendo. Porque ahora sale todo el mundo a pedir por Richard Drácula, pero hace una semana atrás pedían la cabeza de Richard, boludo. O sea, no se entiende. O sea, el equipo Olimpia no juega bien. Olimpia no juega bien y Olimpia no da méritos. No te da méritos de ganar. Porque ayer cerró muchísimo. Y ayer Aldo Pérez era Lev Yashin. Aldo Can. Quiero hacer un... Aldo Neuer. No, lo de Aldo, Amigo. lo de Aldo ayer fue fantástico. Excelente. Fantástico. De cuatro Así como en el clásico también lo de Martín Arias fue Excelente. Tremendo. también, o sea, son y además atajadas decisivas. En Sí. momentos en donde puede cambiar la historia. Aquel penal de Leguizamón, este tiro que le saca con la pierna izquierda a Gamarra. Pero Ay, eso sí, Gamarra. Gamarra y algo que Más de Gamarra quiero. tardaron yo creo que mucho en darse cuenta, porque entrenan todos los días, de ver que tienen a un jugador como Abreu. Sí. Y Abreu es un jugador diferente. Es un jugador distinto. Es un jugador que vos te das... El otro día creo que hablamos, ¿verdad? De lo de Huiza o lo de Sí, Chico, sí. que vos te das cuenta, en 2 jugadas te das cuenta cómo Sí. juega. Perfecto. Es buen jugador, ¿Verdad? Abreu. Tenés razón. Para mí Entonces- tiene que jugar en vez de Bogado. Que Bogado ahora mismo no está en un nivel alto. Tiene que jugar entre Abreu en vez de Bogado y Junior Gamarra en vez de Leguizamón. Esa jugada que hace Abreu, es cierto, tuvo un rebote ahí, tuvo suerte, pero la jugada que va haciendo desde el medio, que le da a Junior Gamarra y que saca a Pérez con la pierna izquierda, fue una jugada enorme, y esa clase de jugadores es la que te cambian los partidos. Entonces, por eso, este tema de la dirección técnica es tan vidrioso, tan subjetivo, porque a veces traes grandes nombres y no pasa No le nada. funciona, claro. Y a veces traes nombres sin tanto currículum, sin tanta trayectoria. rompen. Y terminan funcionando. Te digo más, yo en su momento, había dicho, ¿por qué le saca Cerro a Bernay? Yo creo que Bernay venía haciendo un buen trabajo en Cerro Porteño en ese momento. Pero hay gente que tiene más espalda que otra. Y yo hoy lo veo a Ramón Díaz, repito, anímicamente como, Derrotado. no derrotado, pero inferior a su hijo. Ah, sí. Inferior a Emiliano, como que el que lleva la voz cantante ahora es Emiliano. Esa sensación me da en la conferencia de prensa, el tono en que habla Ramón, el tono en que habla Emiliano, y no sé en los entrenamientos cómo será. No sé si grita uno, si gritan los dos, no sé cómo ha de ser eso. Pero, e inclusive a la hora de armar el equipo, porque es muy difícil, por eso yo le di tanto mérito a esa dupla de Platense. Es muy difícil armar un equipo entre dos. No, es jodido. ¿Verdad? No. Llegó acá y el arquero, y para mí Versa, y para mí Facundo. Por Dice- ejemplo.
Y ahí ya desde el arco ya empezamos a... No, del arco, Olimpia ya te a genera discutir. duda del No, arco. Pero te digo nomás, si somos una dupla, Sí. ¿verdad? Y ya desde el arco empezamos. Y para mí, o sea, si vos tenés, a vos te parece mejor este y a mí el otro, Ya empezamos mal. Claro. ¿Cómo decidimos quién juega? Exactamente. Finalmente. Qué loco. Es que realmente. Es que Olimpia te genera duda en todos los puestos, boludo. Exacto. El único puesto que se salva, Hugo Quintana. ¿Qué pasó con Vargas? Después te genera todo. Che, Vargas tuvo esa una molestia, esa es una buena molestia pregunta. muscular. Y a eso es lo que yo voy. Olimpia, ¿Ahí en el mentalmente, calentamiento o- en el entrenamiento, mentalmente está mal. Primero que nada. Olimpia mentalmente está mal, físicamente peor. Muchísimos lesionados tiene Olimpia. Eso es impresionante. Además que como que no... ¿Cómo te puedo decir? Lo que está sucediendo no, como que no tiene una conexión con lo que Olimpia estuvo implementando. Jugadores jóvenes y demás cosas, ¿entendés? Se hizo una pretemporada, se trajo jugadores jóvenes justamente para que no ocurra lo que estamos viendo ahora en Olimpia, que son la cantidad de lesionados. Y sangre joven, dice, Pasión Morel, dice... Che, Samber dice, Marcos a las 13, Pasión a las 14, directivo de Libertad, dice. No. Quiero hacer una Otra- pequeña... aquí, Decime. otra, antes que me olvide, viste que está la neurona se pasea. Pasión Morel. Yo no entendí lo de Olimpia con el Beto Espínola, por ejemplo. Olimpia le esperó 2 años al Beto Espínola. 2 años bancando Se a curó. Alberto Espínola. A los dos Se partidos. curó, jugó 3 partidos. Jugó 3 partidos, pero 1 año y medio como mínimo. ¿Cuánto le esperó? 1 año y medio. Un año y medio se le esperó. Porque Seguro. ¿sabes qué pasó? 1 año y medio seguro. Él jugó en la reserva después que se recuperó. Él ya vino ya lesionado. Jugó en la reserva, Pedido se de lesionó en la Chiqui, reserva. pedido de Chiqui. Pedido de Chiqui. Jugó en la reserva, se lesionó en la reserva. Después, jugó este año. No puedo. Me da nervioso. Y ahora en Luqueño está jugando muy bien. Sí. Está Sí, jugando muy bien. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que Derlis Rodríguez en Cerro, los primeros partidos era locura. Después se fue después fue la debacle de Derlis Rodríguez. Se fue a Guaraní en Neymar 2013. Pero pasa con muchísimos jugadores. Sí, obvio. Huguito, Ahora Hugo Fernández, Hugo Fernández. en Olimpia había un partido que te hacía de la Así gran nomás. puta y después mal de la gran puta, mal de la gran No, puta. y- Era más irregular que Hoeker en su momento en Olimpia. Y hay Está- jugadores que juegan mejor sin presión y está perfecto. Y, hay jugadores no, para pero esos clubes. eso ocurre y ni siquiera tiene que ver con la edad, sino con una cuestión anímica. Está este chico que se fue a Nacional, Hugo Benítez, el centro. Hugo Adrián. Hugo Adrián Benítez Ahora que se chuta en la media cancha. 14 minutos en Olimpia en 33 partidos hizo 2 goles. Se fue a Nacional en 14 minutos ya hizo un gol. ¿Y pero eso fue, qué pasa? pero fue importante en el equipo campeón de Palermo. Sí. Sí. Porque El él hacía- El Hugo él Adrián hacía- con máscara era el prime. Él hacía esa presión, él le corría a todo el mundo. En ese partido fue importante, pero después, ya cuando tuvo que demostrar Y otras cosas, acá lo dice Mago, la camiseta pesa, la de Cerro y la de Olimpia no es para todo. Y Yo, tiene yo, razón. yo quiero hablar. Hablamos Pesa fuera del muchísimo aire. la camiseta. Hablamos fuera del aire y yo creo que es importante hablarlo ahora. Que decíamos justamente que hay jugadores que son buenos, pero van a Cerro, van a Olimpia y no juegan. No juegan a ese nivel que vos los viste, ¿Sabe por qué ejemplo, pasa? en un Guaraní, que vos los viste, por ejemplo, en un Tacuaré, que vos los viste, por ejemplo, en un 2 de mayo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay jugadores. Pasa que vos te vas a Libertad ahora. Sí, Te vas a Libertad. sí. Vos te vas, entra a la cancha, tenés a la escolta que son 3 tipos locos que No, están ahí. tampoco sea no, malo. No, en sea malo. serio. Sea malo, no sea malo. Yo hablo en serio. Tenés la gente de Libertad que no te genera ni un tipo de presión. Primero que nada eso. Después, te va a Libertad, sabes que vas a cobrar. Cobra, es importante cobrar. Entonces, cobras, no tenés presión, salís campeón. Tipo, puta, el sueño del jugador que no quiere crecer es. No sé si no quiere crecer. Yo Obvio creo que va que mucho. sí. No, yo creo que va mucho por la mentalidad. Ferfer, por ejemplo, un jugadorazo en todos los sentidos. Y en Guaraní el tipo rinde mucho. En Guaraní- más. en Guaraní Y le es la sacan el gran mejor puta. provecho. Elvio Vera, jugadorazo, llegó al Luque, no le fue bien. Mira, el Viovera es muy loco. El Viovera la rompió toda, la descosió justamente en Ameliano. Va Luque, después Ahí. va a Libertad y en ninguno de esos clubes sobresalió. Derlis Rodríguez, ahí Libertad marcó el gol. primero. Libertad primero, porque es el dueño de su pase. Exacto. los cuatro de Ameliano, los 2 Vera, Freddy y Elvio, Y Elvio. Sarkis y Zamudio.
Y le ¿Cierto? agrego a Quintana, digo, a Hugo Benítez central. Hugo Benítez central. Que en Olimpia no tuvo minutos, pero que en Ameliano No, Beckenbauer. se fue en Beckenbauer. Ameliano y es Virgil van Dijk a base de puchero. Sí. Boludo. Increíble cómo juega en Ameliano. Yo quiero escuchar, ahí pedí justamente, por favor, a la producción que me reproduzca el audio de Cuse. Porque acá pues nosotros tenemos que ajustarnos A lo al que él quiere. productor del chat, alias Cuse. Qué pesado, el productor Cuse. del chat que quiere manejarme el programa, que él dice pongan audio de seguido, hablen de esto, que no perdamos supuestamente la esencia, porque hablamos de fútbol. Él después, acá antes se hablaba de fútbol. Él quiere ser partícipe. Claro, Déjale. claro. Te Vamos a espero, echarle. te espero, Poneme el audio de dale, Cuse, poneme el poneme. audio de Cuse, por favor, y después veamos Por la foto. favor, Una quiero foto escuchar que qué me me llegó dice. también, Si me dale. putaron, vamos que te dan Eduarito. Ah, que se lo... Muchachos, ¿cómo estás en tío Robert? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás en tío Robert? ¿Cómo Totalmente estás? Un placer sin saludarte. dormir viene de... Bueno, muchachos, tengo tantas cosas de las cuales playarme, pero voy a tratar de resumir. Primero que nada, y sigo diciendo y sosteniendo de la temporada pasada, Junior Barreto no puede ser jugador de Olimpia, por Dios, jugador mediocre. Ayer tuvo un partido de cuánto, Coque, 3.5, 4 puntos. Menos. Increíble. Tío Robert, la pregunta va para vos. No hay un lateral derecho en las inferiores de Olimpia, un Mitaí que juega en esa posición desde los 2 años para estar improvisando con un jugador a esta altura. No se merece por la oportunidad un Mitaí que, no sé, de los 8 años se levanta a las 5 de la mañana para ir a practicar y después se va a la escuela otra vez. Sí, uno Dios se mío, pregunta o sea, siempre eso cuando ve Olimpia, jugadores en triste diferentes, Olimpia. en Dejó los- diferentes equipos. La primera pregunta yo me hago, no hay en tu inferior, ¿verdad? Para todos los clubes, digo, cuando uno ve cierto nivel de jugadores que vienen de allá, de tal la segunda tal Argentina, cosa de del Brasil. norte, y digo, pero ¿y acá? O sea, ¿para qué tienen inferiores? O sea, yo digo, dale la primera opción a tu jugador. Si tu jugador no te rinde, por A o B motivo, bueno, anda a buscar uno de afuera. Para contestar a la pregunta, yo creo que Olimpia tuvo mala suerte con Olmedo. Olmedo entró bien. Y Argüello, Matías Argüello. Claro, Argüello que se hizo echar en el partido en el partido en el que le dieron la oportunidad. Entonces, Olimpia ha tenido problemas con los laterales derechos. No sé cuándo tiene todavía Olmedo. Olmedo tiene todavía para rato, Coque. 23. ¿Y Argüello está con la selección o no? Argüello está con la selección ahora mismo. Argüello está con la selección. Entonces, son jugadores que podrían estar ahí. Y a mí Morales en su primer partido me dio una buena impresión. Por eso Segundo digo, también. Por eso digo que anímicamente, al revés de lo que suelen hacer los días, están sacándole confianza a jugadores como Morales, para ponerlo a Fernando Cardoso, como Giovanni Bogado, para poner a este muchacho uruguayo. Entonces, le saca confianza, porque si el jugador sabe, vos sabés si jugaste bien o jugaste Sí. mal. Si vos jugás bien y te sacan, y te genera una situación así como... Injusticia. Son situaciones que al jugador le influyen, le trabajan en la cabeza. Y yo aquí quiero disentir con Cohen el tema de Richard. O sea, Richard ya no es el Richard de antes. No. Es cierto que es el abanderado, todo eso. Y aparte yo soy un admirador del Richard persona, porque Richard, como la historia de vida de Richard es una historia para Netflix. 3 lesiones así de esas que te liquidan y el tipo se levantó siempre. Entonces, yo cuando critico, igual critico con respeto, igual, o sea, que se entienda. Y Richard hoy, para mí, por ejemplo, Richard podría ser un zaguero por izquierda. Hoy, un zaguero por izquierda. Porque en el medio ya no puede, y que se entienda bien esto, que puede no es una burla ni nada. Ya él llega tarde. O sea, todo el mundo, todos tenemos la imagen de ese Richard que en una misma jugada le seguía a los 11. Ya no es así. Y ya no puede, ya no da, llega tarde, comete infracciones innecesarias y no se puede jugar de una manera en la que el central tiene la pelota,
Richard baja hasta donde está el central, le pide la pelota, gira, ve dónde están sus... O sea, no se puede jugar así. Entonces, yo creo que lo que no tiene Olimpia es alguien en vez de Richard. Y yo creí que iba a ser Ale Franco, y por lo visto Ale Franco no se está recuperando del todo anímicamente de esa lesión que tuvo. Y lamento mucho por Quintana, por ejemplo, porque veo a un Hugo Quintana en un nivel excelente. Pero no la acompaña. Con una claridad para jugar al fútbol que da gusto ver. Da gusto cuando el jugador tiene esa claridad, esa manera de ver el fútbol como tiene Hugo Quintana. Entonces, lo de Junior yo comparto. A mí Junior me parece un jugador distraído. A mí Junior me parece un jugador que siempre reacciona un tiempo después que el delantero. Y el defensor tiene que estar un tiempo antes. Ayer igual en el gol de Guaraní hay una responsabilidad también de Capazo también. O sea, ayer nos tuvieron... encontrar... Capazo había sido, no era la solución. No es que sea la solución o no. El hincha lo quiere porque vivió los mejores momentos, fue campeón con ese central. Y la dupla, aunque vos no quieras creer, la dupla campeona de Olimpia es Capazo, Junior Barreto. Sí. Es la dupla campeona. Pero ¿qué pasa? Que eso pues no se te dan todos los partidos. Fue un buen momento. Hoy como dice Robert, hoy lo tenemos a un jugador que ha salido campeón, pero que es distraído, que no vuelve rápido, que es tosco, que no corre rápido. Son cosas y que no tenía alternativa en esa época. Claro. No tenía alternativa. Porque el otro que estaba... El campeón Palermo no tenía la figura que hoy trae, por ejemplo, todo Olimpia. Es lo que te digo. Claro, no tenía las figuras y con lo que tenía salió campeón. Hoy Olimpia trae todos los jugadores y está jugando de manera paupérrima. Hay una foto que nos mandaron. Foto y audio porque los muchachos se vuelven locos pero no estamos escuchando. Vamos a escucharla así de corrido unos cuantos. No, muchachos. Franco, hoy, dice ahí. Escuchemos los audios. Dale, Benja, te necesito fino. Quiero escucharle a la gente. Fiño. Porque después quiero hablar del tema Omar Alderete. Feliz. Apelo, muchacho. Feliz. Saca. Feliz. Coque. Aguille. ¿Por qué? No, Zacarías es. Saca. No, venga. No sé cómo se dice, pero en guaraní, pero... Saca. Fuerza sea para vos, para los pingüinos de Madagascar. Madagascar. ¿Qué le hacer? Así es el fútbol. Cerro le metió 3, Guaraní le metió 4 y Libertad puede ser que le meta 5. Pero la crisis de Olimpia va a seguir cayendo. Y la única copa que va a ganar Olimpia este año va a ser la eliminación de Cerro en la Libertadores. Ellos van a estar pendientes de eso. Y eso van a ver y acá les doy una música. ¡Va épico, Saca! ¡Va épico, Saca! Con eso se ¡Va épico, Saca! No. Temazo. 2, 3, 4. Temazo. Seca. ¡No! Un par de audio más. ¿Qué más es? Nos putea otra a nosotros. No, espera, Saca con ese rita después. Dice, lo único que va a festejar el Olimpita es la eliminación de Cerro Porteño. No. Y está bien que sepan. No, tranquilo, igual, más. no está jugando, tranquilo. ¿Qué? En vos te Clasifica saca. primero para opinar. Ahí vos estás jugando, peor. Vamos un par de audios más. Buenas tardes, muchachos. Daisy, nuestra amiga. Chiste pero. especialmente para Coque. ¿Saben cómo se le dice a Olimpia? ¿Cómo? Perro malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está atado en el fondo. Ay, güey. Daisy te está terminando. Nuestra única oyente femenina. Ay, no. No, es que esa falta de respeto con Pinky Doo, ¿eh? No, hay mucha gente que nos ve en todos lados y que escucha. Dice, Momo ñoño, baneado. Mira esa foto que hacen. No. Me reí más. ¡Hijo de puta! ¿Quién hizo eso? Maleducado. ¡Qué maleducado! ¿Cómo que momo y ñoño? ¿Qué decís, Franco? Dice Maider. Ahí está. Perdón, Todas las Pinky. chicas que están Yo viendo. nunca me olvido. Mayder es chica también. Por algo te están respondiendo. Ah, perdón, un saludo Sí, para yo Mayder. quiero Hay un hablar tema... Sí. No. Sí. Lo Lo Alderete. No, porque también faltó la frenada de Cerro. Sí. Eso, claro. Hay que hablar de También Cerro faltó Porteño. la frenada de Cerro, que yo creo que pasó desapercibida Por la goleada de por Guaraní. lo que pasó
en Ciudad del Este. Nos dieron pero- una mano, Robert. ¿Eh? ¿Vos crees que nos dieron una manito? ¿En qué sentido? Y para mí era penal. Para mí también. Y digo otra cosa. Dice Arda Guller, ma y mi bicicooler, dice. Ah, no, váyanse la puta, boludo. No lo compares, disfrutalo, dice. Arda Güler. Guller, ma y mi bicicooler. No. Espera. Empate con Ayudim, empate con Ayudim, Acepto. empate con Ayudim. Acepto. Empate con Yo Ayudim, dice el chat. acepto que nos dieron una mano y así da gusto ganar campeonato. Pregúntale a Olimpia si no. Che, yo le quiero pedir al jugador Fabricio Peralta que se corte, que agarre y se ponga se ate la mano para entrar a jugar, será, ¿eh? Tipo, antes cuando era zurdo y trataban el... ¿Es cierto eso, verdad? Pero no sé. ¿Qué ya está? Que se ataba tu mano como si fuera zurdo para que sí o sí escribas con la derecha. Así dicen. Así dicen. Claro, porque vos viste que los pupitres son. Para la derecha. Claro. Tenés que hacer yoga para que. No. Che, Con pero la en serio. izquierda. Sí, lo de Cerro. Y para mí hay un gesto de. Claro que hay. Yo no puedo negar eso. Además, Es mano abierta. Pero viste que mano abierta te pueden decir lo del rebote. Pero yo creo que hay un gesto de él. No, pero Sí, hay una regla igual. Hay un gesto. No, pero las reglas te las van dibujando. Claro, porque eso es lo que te árbitro, estoy- como quiera. Eso es lo que te digo. Es A que veces ese- sí, estaba abierto. Sí, pero el Mano brazo de abierto. apoyo, dijeron. No, pero viene de rebote. Y después vos ves Pero la de misma apoyo, que jugada. apoyar la pelota. La misma jugada, pero venía de rebote. No, pero estaba abierto. O sea, Es que, espera, no te espera, el confunde. tema puede ser Claro, el siguiente. ¿sabes? hay interpretación, Lo que ¿no, más Rae? confunde, para mí hay un sí. gesto aquí. Lo que más confunde es que este penal no se cobró, ok. Está bien, no se cobró. En otro partido se cobra la misma acción y se va a cobrar y te van a decir, no, pero esto y aquello, mano, esta mano estaba así, Sí. hay un movimiento. Pero después, pero en el de Cerro, ¿qué pasó? No, ahí no. Es mano de apoyo, hay un rebote, no se puede cobrar. Entonces yo no entiendo más qué pasa con el arbitraje. Y después otra cosa, el VAR vino para clarificar, no para matar el fútbol. Y cuando se usa de mala manera, se está ensuciando la pelotita. ¿Por qué? Porque contra Luque Tembetaré se le anuló un gol. Se le anuló un Al gol que pedo. era lícito. Por un empujoncito. No, es ni empujón. No hubo ni empujón. Es más, Robert, que fue jugador, justamente Apoyo. te va a decir que... como- Apoyo le claro, cobra, o sea, le el cobra que se apoyo. apoya. Pero si es apoyo, yo creo que hay un movimiento que te hace... Yo no veo que sea apoyo, no veo que se haya apoyado. porque- Y ahí se alza. Claro. La cosa es hacer esto. Ahí. Vos podés saltar y ahí, sin querer le tocar, la foto te muestra que le estás tocando, pero no sé, era revisable y la mano también era revisable. Mano, Y la- llora, no estoy y la- llorando. y la última jugada, Esta vez. No, lo de Arrúa. Gran Cerrita. porque ahí Gran Cerrita. ahí O sea, nada salió que el ver, partido y le dio ahí- su carné, boludo. ahí nada que ver con Arias, o sea, le pasó la pelota. A la mano. Quiero Che. que no nos olvidemos de alguien. Cecilio. Por favor, no nos olvidemos de No. Cecilio Domínguez. 4-0 perdió Olimpia, todo bien, pero nos estamos olvidando de lo mal jugador que es Cecilio Domínguez y de lo pesado que está y del poco fútbol que tiene y de lo mucho que nos hace sufrir a nosotros los cerristas y sigue siendo titular. Y hay que hablar y no le Recita, da. Cecilio. Y el técnico quiere que recupere su nivel a base de minutos. Y mientras más minutos tiene, más te das cuenta que por qué debe perder el puesto Cecilio Domínguez. Es una vergüenza lo de Cecilio. Para vos no Cecilio juega contra Estudiantes. no debería. Está en duda. No está en debería. duda. No, Según lo que... pero Sí. está en duda por cuestiones No, no. médica o táctica. No, por táctica. ¿Quién va- táctica. quién va a jugar, Según Pachi? información. Se está informando que va a... Las novedades son Quintana, Wilder y Morel. Quintana por Velázquez que no. Wilder. Quintana por Wilder. Velázquez que está lesionado. Sí, Sí, Velázquez, tres esa es una semanas. esa es Un una jugadorazo, baja, boludo. baja sensible y Sí. espero, por favor, que el señor Fabricio Domínguez esté bien. Que esté bien, porque se recuerda que salió del partido con molestia en la ¿Y rodilla. su suplente? El que le cubre el puesto es Velázquez. Velázquez. Pues ya no tenemos ni uno. Sí, el mejor cabeceador del fútbol paraguayo. Cierto, cierto, Lejos. cierto. Hablemos de esto. Y te pido a pleno, por favor, mi querido Benja, porque quiero consultarle a esta mesa y también al chat. Se oficializó que Omar Alderete es jugador del Sunderland, va por 10 millones de euros hasta junio del 2029. Se confirmó y es digámosle, subió el escalón, subió de liga, va a la Premier, pero va al Sunderland. ¿A ustedes les gusta la decisión que se tomó o qué hubieran elegido si fueran Omar Alderete? Adelante, Coque. Bueno,
Para mí es obviamente jugar en una liga mucho más competitiva. Son 10 millones de libras esterlinas, o sea, hace 13 millones y medio de dólares. Zaguero más caro en la Es historia de el Paraguay. zaguero más caro en la historia de nuestro país. Para mí, te digo algo, subís a una liga mucho más competitiva, pero a mí me hubiera gustado otro equipo. Está bien. Pero banco totalmente que vaya a jugar a la Premier, pero me hubiera gustado otro equipo. Yo creo que va a demostrar, y eso es lo importante. Alderete, estando en la Liga Española, demostró, estando en un Getafe, estando en un Sunderland, va a demostrar. Un equipo que ya tuvo paraguayos, evidentemente ha hablado con Paulo, habló con Cristian, cómo es el clima allá, qué tal, qué onda. Me parece bien, me parece genial. Dio un paso muy grande al pasar a la Liga Inglesa, y de ahí le falta ese último pasito que todos sabemos que le da el cuero para estar en un equipo más grande. Pero es esto. Y ya hizo el primer paso para llegar a eso. Robert. Yo creí que iba a ir a un club más grande. Yo creí que iba a ir a un club más grande. Lo veía como mínimo en el Atlético de Simeone. Y él ya probó lo que es. O sea, y si con esto que él demostró, esto a mí me sigue dando esa sensación de injusticia. El pasaporte, decir, en el fútbol. Con el pasaporte. Con mucho, claro. Porque Si yo era veo, brasilero, argentino. otros jugadores que están en clubes mucho más grandes que el Sunderland. Y digo, y no, hermano, en vez de este, ponerlo al Alderete. Porque él, es cierto, cambia de liga, pero no sube de escalón. Entonces, yo lo tengo al Alderete como para poder jugar, pero tranquilo, en la Inter, en la Juve. O sea, ese es el nivel que a mí me parece. A lo mejor alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? No, yo creo lo mismo, Robert. Yo- ¿Qué pasa? ¿Lo veía en un grande de España o lo veía en un, qué sé, Liverpool, Tottenham, no sé, a un nivel superior? Yo creo que él cambia de liga y va a ser una experiencia espectacular, pero no sube el nivel que tiene. Y yo creo que él tiene nivel para más. Para mí es, como dice Robert, si el pasaporte era brasileño, hoy mismo iba a estar jugando, iba a ser Rüdiger Alderete, sin problema. Pero, ¿qué pasa? Que para mí también es correcto que vaya al Sunderland, un equipo que ya cuenta con Granit Xhaka, va a estar Adingra, puede salir y ser una figura. Es más, para mí esta no es la meta, es apenas el camino. Recién comienza esto para Ojalá. Omar Alderete. Y yo ¿Cuántos años tiene? creo... ¿Cuántos años tiene? ¿26? 26, No, 26. pero- Y está a tiempo. Si Está en tiempo. Si este Entonces, año hace un sí. supercampeonato, Claro, ahí puede. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que esperamos todos, Que ya ¿verdad? va la Ojalá. Premier. Que ya va la Premier. O sea, Encillo, por ejemplo, estaba en el no, Brighton, 28 años. no tenía minutos. Fue al Ipswich, que es un equipo media tabla para abajo, 28 descendido, años y todo lo que 28. quieras. Pero ha figurado, ha hecho partidos Sí. inolvidables, goles inolvidables. Para mí, Alderete tiene que aprovechar esta oportunidad de ir a la liga más competitiva del mundo, que es la Premier. Entonces, a demostrar su talento, a demostrar su nivel. Sí, vos me vas a decir, no, pero hermano, está el Tottenham, está el Manchester United, están muchos equipos que son grandes, pero ya está, y se va ahí. Y yo creo que él puede brillar, y yo creo que puede hacer lo que él está acostumbrado a hacer buenos partidos. Ahora, como dice Robert, ¿qué plaga es el fútbol, hermano? ¿Qué plaga es el fútbol? Porque si tenía el pasaporte brasileño, argentino, es más, ecuatoriano, No, sí, todo lo que no. quiera, iba a volar, iba a estar en Para otra cualquier cosa. equipo. ¡Claro! me pasa algo parecido con el querido Tony Sanabria. Sí. Tony está también ahí. Betis, Nunca despegó, claro. Betis, Torino, está ahí. Y no dio o no ha dado hasta este momento ese salto de un escalón más. No me gustan los análisis de Marcos, me incomodan. ¿Cómo? ¿Y no leíste?
En los lo que 3 pasa es últimos que el años. Sunderland baja, sube, baja. Y Se lesionó y Diego. todos los jugadores que... Parece Los, que sí, tres los Parece que dos sí. paraguayos que estuvieron en el Sunderland se han mantenido en primera. Ahí, No, explícame, bueno, vení espera, acá, Pablo, vení explica para acá, todo viejo, mal, dale. che. Lo que Vení, quiere Pablo. decir que los equipos de la Premier que suben terminan Pero bajando nadie nomás otra vez. escucha. ¿Eh? Nadie escucha lo que dice. Por Para eso eso yo dice quiero que, y por Bacanada. eso que venga. Vení, Vení a hablar por el micrófono, dejá puede ser así. Dale, habla. Albacete llega al Sunderland con el objetivo de mantener la categoría. Porque Claro. en los últimos 3 años en la Premier League, Los que tres subían, equipos que bajaban. ascienden, bajan. Ahora tiene ese Southampton, objetivo de Leeds. mantener la categoría con el equipo. Claro. Él viene de clasificar, o sea, de ascender Sube y a baja, parecen elevados. a la Premier a través de los playoffs. Que Cierto. Creo que, no me acuerdo cuándo, pero creo que es justito 3-2 o 2-1, algo así. En la Championship. Sí. Bueno. Después de 8 años vuelve. Ahí está Pablo. Pablo que ya los programas de la noche para mí que va a salir al aire. Positivo. No. Mola Es que- 15, Marcos, dice. Sí, Es que señor. se nos perdió el pulpito, ¿eh? Che. No, pero con el todo que lo se que, va a la todo Liga lo que Rusa vayan se a pierde. la Liga Rusa se ¿Eh? pierde. No Se fue sé. El Choco. El Choco, Oreja Cáceres. Jesús Medina. No, el que todo se lo va, todo lo Pero que yo, vayan a pero yo esa liga. digo, porque lo del pulpito es. Charlie no Lo del está- pulpito es raro en el sentido de la calidad que tiene. Sí, que qué tiene central, qué central. No puede jugar ni competencia europea. Charlie están- Carlos González está en Newell's. Sí, no está en Europa. No. Bueno, y ojalá Carlos González. vuelva rápido. Sí. Sí, ahí. Sí, ahí, pero no juega. Ojalá vaya al fútbol brasilero, al fútbol argentino, donde ¿Quién? sea. El Pulpito. Porque jugador de excelente calidad. puede Yo, haber para jugado en mí, varios Pulpito es jugador de selección siempre. Yo creo que algo pasó con él. No sé si está marcado, no sé. Porque a mí me llama la atención que nunca haya tenido ni siquiera una chance. Porque a mí me parece un gran central. Y se fue, se quedó allá, debe estar bien allá, debe estar Vivir tranquilo. bien. Tranquilo, no sé Sí. si va a estar. No, Ahí pero- en Rusia. No, No, pero lo de pero- la alta no hay problema, hermano. pasó lo mismo. Hay trayectorias. ¿Por qué digo esto? El fútbol es lo más imprevisible que puede haber. O sea, hoy vos estás jugando en Capiatá y mañana ya estás en Ucrania. Pues. Así nomás. Es la profesión más globalizada que puede existir. Entonces, hay trayectorias que vos ves y de un jugador que pasa de esta liga a la otra liga. Algunos suben, algunos se mantienen. A mí, cuando un jugador paraguayo, por eso yo insisto en lo de Derlis, yo creo que Derlis tenía como para quedarse un poco más allá. No me meto en cuestiones económicas ni nada, hablo de lo futbolístico. Alguien que se mantuvo y en buen nivel y es poco reconocido, Hernán Pérez. Hernán Pérez tuvo transferencias buenas, Sí. inclusive a Hernán Pérez Español, Villarreal. terminó en Recoleta. O sea, Hernán él Pérez. estuvo durante bastante tiempo, se mantuvo durante bastante tiempo. Yo creo que a nosotros nos falta esa parte anímica del uruguayo y del argentino, de llegar y plantarse. Por eso a mí me gustó lo que pasó, a mí me gusta la forma de ser de Julio Enciso. Julio es un tipo que entra a un vestuario y ya entra bromeando y ya, ecuatoriano, venía acá a hablar en guaraní. O sea, gente con personalidad así, a McAllister, campeón del mundo. Cierto. Decía, venía acá a McAllister. Y McAllister era el traductor de Julio. Eso nos falta. Eso nos falta a nosotros. Y yo había preguntado, ¿se lesionó Diego? Está lesionado. Está lesionado, pero no salió sabemos todavía ningún cuánto. informe de No salió médico. nada. Vos tocaste el tema de Enciso. Y salió una información ¿De justamente dónde sale de esa que información? Para mí es Enciso... bola. No voy a decir bola. No voy a decir bola porque periodistas lo informan. Ah, pero no sabía. Periodistas lo informan. Salió la información de que Julio Enciso, o sea, mejor dicho, de que Palmeiras busca a Julio Enciso. Y todo el revuelo se genera después de que Julio Enciso haya practicado justamente con la remera de Gustavo, con la camiseta de Gustavo Gómez. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y es un vivo, es un genio, sabe aprovecharse de cuando la gente habla y hace hablar más.
Eso es lo que hace Julio Enciso. Sabían yo que había esto. No se pone y sube una historia porque sí nomás con la remera del Palmeiras. Le gusta que se hable de él y está perfecto. Está haciendo su jugada. No está entrenando. Bueno, no está entrenando pues Pero está hay que volviendo ver, la lesión. hay que ver, no me diga a mí, hay que ver cómo toma también la gente, así como estábamos hablando de lo del Santiago. posteo de Emiliano. ¿Verdad? Porque además vos sos jugador todavía de un club. Claro. Pero el Brighton la apartó. O sea, yo siento que el Brighton le está apartado, Robert. ¿Sabes por qué te digo? Y bueno, pero Le por eso quitaron la hay que número ver 10. cómo, Sí. hay que ver cómo toman, Ahora tiene la cómo 30, toman allá. 31, algo así, no sé. Sí, es que ponele que esto sea verdad. Que el Palmeiras ya hizo una oferta, digámosle, esto es un caso hipotético. Se va a encontrar con su compadre, Claro. Ramoncito. Ramón, Mejor amigo. Gustavo. ¿Sería un retroceso volver 100%. a Sudamérica? 100%. Súper retroceso. El mayor retroceso de tu carrera, siendo un tipo que puede ser determinante en la liga inglesa. Yo entiendo que la liga brasileña es excelente. Andás jugando en otra liga de Europa. Es excelente, es una de las ligas más competitivas. Pero para mí, si sos un tipo que ya pudo demostrar en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, no vuelvas a Sudamérica. Quédate allá. Si te da el cuero, quédate. Pero no depende de él. Obvio que no depende de él. Así como también estiró al máximo esa posibilidad, Ramón. Y yo creo que si es para volver a Brasil. Sí. Hasta ahí. Entonces, cuando se vuelve ya, a mí me da un no sé qué, ¿verdad? Él es muy joven, va a venir a un club extraordinario. Dicho sea de paso, ¿vieron el atentado que hubo en Palmeiras? Sí. Entró la hinchada con bombas, con todo. Pero a mí me hubiera gustado que se quedara Ramón, que se queden allá. Entonces, habrá que ver. Si vuelve, por lo menos vuelve al Palmeiras. A mí, sinceramente, sí, me van a decir loco, ya se van a enojar por lo que digo, pero la liga brasileña te da ritmo, hermano. La liga brasileña se juega todos los días. Es prácticamente hay figuras que han salido del Palmeiras y la están rompiendo Sí. de vuelta en Europa. Puede venir, es un chico joven, puede venir a agarrar, jugar en el Palmeiras, tener minutos, todo y eso, demás por eso. cosas, y después volver a Y Europa yo- porque yo- tiene la edad. Eso no va a acontecer, por ejemplo, si venía ahora Omar otra vez acá, y ahí ya no. Pero Enciso yo creo que tiene esa capacidad de poder venir, bueno, acá vengo, pum, vuelvo, mi nivel está allá, vuelvo a Europa con mucho más nivel. Yo creo que Es eso que puede acontecer también. Ese es el discurso, digo, pero no un discurso falso, sino que eso es lo que se dice. Y lo que pasa también con muchos jugadores que vuelven aquí para el supuesto relanzamiento. Claro. Pero él edad tiene. Y a mí, yo hasta ahora no sé qué pasó o por qué el Brighton no lo... Algo tuvo que... Yo creo que la cuestión no es futbolística, porque él juega mejor que muchos que vemos. Sí. Adingra. Adingra ya. Él, Salió él luego ya. es, Salió luego. él es un muy buen jugador. Entonces no sé por qué, y si no se queda en el Brighton, no sé por qué en algún club así, qué sé yo, del nivel del Ipswich, aunque ese también es un retroceso. Sí. Aunque también es un retroceso pasar al Ipswich. O sea, tenés que estar ahí, tenés que analizar todo lo que cada uno sabe y pone en la balanza para decidir lo mejor para Eso la, es cierto también, que si para se la queda en el carrera de Brighton- cada uno, porque también, Coque, si vemos en Sí. ese sentido, Almirón vino a la liga, A la MLS. a la liga de La Estados Unión. Unidos. Aparte, si se Feliz queda en el cumpleaños, Brighton- Cecilio Domínguez. ¿es su cumple? Sí, justo. Que festeje poco. Decirle unas palabras a Cecilio Domínguez para Ahí despedir, está, ahí Franquito. está. Franco saluda a Cecilio saluda a Domínguez Cecilio. por su cumpleaños. Ídolo de Franco, por cierto. Ídolo. Feliz cumpleaños, Cecilio. Que pases bien, que disfrutes con la familia, con la gente que te quiere, con tus amigos. 31 años. Eso más. Bueno, hasta ahí. Ahí está. Bueno, nos vemos mañana. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Chao, gente. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias, Robert. Gracias a ustedes. Mañana hablamos mucho más, ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Nos vamos. Gracias por todo. Chau, chau.